Tomar asiento, mis queridos hermanos, en esta mañana, saludando a las personas que nos siguen por las redes sociales. Que Dios les bendiga y que esta palabra también llegue donde se encuentran. Bien, mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo de mi esposa. Amén. Ella está aquí en Colombia, está en Villanueva, Casanare, con un tema de una actividad con niños y está trabajando allí. Damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho. También reciban un cordial saludo de mis hijos Sara, Caleb y Keren, que están allá en Santa Cruz, Bolivia. Están a cargo del ministerio. Ya ellos están arrancando en el tema del ministerio, así que se hacen cargo de la Escuela Técnica Misionera. Yo solamente les pregunto qué clase me toca enseñar, qué clase tengo que dictar, cuál es mi horario, y ellos se encargan de absolutamente todo, de poder entrenar allí cerca de 40 jóvenes que tenemos formando para el área de las misiones. Así que estamos muy felices, muy contentos de lo que el Señor está haciendo. Después que regresamos a Bolivia en la pandemia, si ustedes no saben, pues nosotros somos misioneros hace 26 años que le servimos al Señor y hemos estado en 29 países haciendo proyectos misioneros de diferentes índoles, especialmente trabajando en el entrenamiento de jóvenes. Ha sido nuestra pasión fuerte, también adolescentes y niños. Pero en este tiempo que hemos estado, prácticamente 4 años después de la pandemia en Bolivia, Dios ha abierto unas puertas gigantescas, maravillosas. Yo creo que Dios es un Dios de temporadas. Y cada temporada que Él abre parece que es mejor que la anterior. No sé si usted lo cree. Pues yo creo firmemente eso. Nosotros llevamos ya la segunda temporada en Bolivia. La primera fue durante 8 años y parece que no fue tan sencillo realmente el tema. Pero ahora en estos 4 años Dios ha abierto puertas increíbles. Hemos logrado movilizar cualquier cantidad de jóvenes para hacer la obra misionera. Hemos llevado jóvenes en América Latina y también Dios nos ha permitido, nos ha abierto las puertas de muchas naciones y de muchos países. El año pasado, si usted tal vez nos sigue de alguna manera por las redes sociales, ahí puede encontrarme como Ferney Nieto y el canal de YouTube, ¿cómo es? Activa la campanita. No, mentiras, hermanos. Ahí estamos. El año pasado estuvimos en Dubái durante casi 10 días. Dios nos llevó a un encuentro de plantadores de iglesias. Habían 150 plantadores de iglesias. Nos llevó 7 días y créame que no nos quedó mucho tiempo, excepto para tomarnos una foto en el Burj Khalifa. Después no hubo tiempo para nada más porque era entrenamiento mañana, tarde y noche. Íbamos a lo que íbamos. Pero para mí fue una pasión y un tema interesante encontrar 150 plantadores de iglesias. Dentro de ellos habían 40 plantadores de Filipinas. Y esta gente está plantando 7,000 iglesias por año. Escuche bien. Filipinas tiene más de 2,000 islas. Y están yendo isla por isla plantando una iglesia. Y poderme encontrar con personas allí que tienen esa pasión increíble. Nos tocó una mesa multinacional. Había un plantador de iglesias de Irán, había otro en Rusia y habían otros más de Filipinas. Y poder compartir con ellos las experiencias de la plantación de iglesias fue interesante. Recuerdo que el pastor que plantaba iglesias en Irán se hizo muy amigo mío. Y entonces él me dijo: mira, Pastor Ferney, tienes que ir a Irán. Y me mencionó las ciudades, tienes que ir a esta ciudad, ahí tenemos estos contactos, estos pastores, estas ciudades, y tienes que ir a Irán. Yo le dije: bueno, no sé si esté listo para ir a Irán, pero oraré por los que irán, ¿no? Sí. Oraré por los que más adelante, seguramente, más adelante, tal vez cuando el Señor nos confirme y abra puertas, seguramente vamos a ir, porque Dios se está moviendo de una manera increíble. Y aún así la gente, los gobiernos cierren puertas, para Dios no hay puerta cerrada. Dios puede abrir puertas de una manera increíble y de una manera maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor fuerte por eso. Hace algunos días atrás recibí un reporte o un informe, estaba leyendo acerca del tema de la Franja de Gaza, y donde prácticamente hay misioneros haciendo una labor allí incluso, pero es tan complicado, es tan complejo, es tan difícil que Dios tiene que meter su mano en el asunto. Y en una sola noche, escuche bien ese testimonio, en una sola noche 200 de ellos tuvieron el mismo sueño. Al otro día, cuando se levantan y comienzan a compartir, algunas personas de ellos, hablo prácticamente de musulmanes, gente que está allí, dicen: yo anoche soñé con ese Jesús que predican los cristianos y que hablan.
Y sí, entonces yo también, y yo también, y yo también. 200 personas tuvieron el mismo sueño donde Jesús se les apareció. Jesús es el gran predicador, aún en los sueños. Y muchos de ellos recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. Así que para Dios no hay puerta cerrada. Desde el cielo Dios ve y no hay fronteras, no hay migración. Amén. Porque para Él no hay nada imposible. Así que gracias por sus oraciones, gracias por todo su apoyo. Dios ha abierto puertas de una manera increíble y la seguirá abriendo. Amén. Estamos de paso, como conversaba con la pastora, mañana volamos para Santa Marta, tenemos una actividad también allí en unas iglesias en la costa. Regresamos a Bolivia la próxima semana a preparar viaje para Orlando, Florida, donde tenemos un campamento con cerca de 500 jóvenes allí que vienen de todo Estados Unidos y de Canadá. 500 jóvenes para enviar cerca de 20 equipos misioneros a 20 países del mundo. Así que allá nos lleva el Señor. Amén. Ayer nos compraron los pasajes y nos alistaron todo, no tenemos que hacer absolutamente nada, solo dijeron mande su copia, su foto del pasaporte, que nosotros nos encargamos del resto. Así que así es el Señor, amén, y así obra el Señor. Así que Dios abre puertas de una manera maravillosa. Quiero en esta mañana compartir una palabra que es muy extensa, pero voy a tratar de condensarla, amén, voy a tratar de condensarla. No sé cuánto tiempo tengo, pero mi reloj está con la hora boliviana, así que supongo que tengo una hora más, ¿no? Muy bien, quiero condensarlo y quiero comenzar diciendo que Dios es un Dios generacional. Amén. No sé si usted ora por sus hijos, pero yo oro mucho por mis hijos. Y no solo oro por mis hijos, sino oro por los esposos de mis hijas. ¿Cierto que sí? Aunque es algo injusto, ¿cierto? En la vida es algo injusto. Uno cría a los hijos con tanto esfuerzo, uno les da todo, tanto, ¿cierto que sí? Uno les da cariño, amor, nutrición, pañales, de todo, ¿cierto que sí? Uno les da. Y de repente viene alguien por ahí, que apareció de la nada y que no, que vengo a pedir la mano. Usted quiere llevársela completa, el tema de la mano no entiendo. ¿Está bien? Y se la llevan. ¿Está bien? Pero oramos por los esposos, ¿cierto que sí? Para que Dios se glorifique. Oro por la esposa de mi hijo. Y oramos porque creemos que Dios es un... Oramos por los nietos que vendrán, porque vendrán nietos en algún momento. Así que oramos para que Dios se glorifique. Dios es un Dios de generaciones. Es más, Dios une a los matrimonios y une a las personas no por ellos, sino por la generación que viene a través de ellos. Así que las generaciones que vendrán es una bendición. Y cuando en la Biblia encontramos generaciones, encontramos a Abraham, el padre de la fe, aquel gran hombre que su nombre significa el que se para del otro lado, Abraham Jajibri. Y Abraham tuvo un hijo llamado, bueno, tuvo más, pero por lo menos tuvo un hijo llamado Isaac, ¿cierto que sí? Y Isaac también tuvo un hijo llamado Jacob, tuvo otro también llamado Esaú. ¿Está bien? Y realmente 13 con Dina, pero vienen 12 hijos varones y de ahí viene José. Y cuando vemos esa línea generacional, entendemos que Dios es un Dios de generaciones. Un Dios de Abraham, un Dios de Isaac, un Dios de Jacob y un Dios de José. Y tal vez cada uno de ellos representa en cierta manera una etapa de la vida. Y yo quiero que usted, si usted quiere escribirlo, quiere anotarlo, usted que se escriba, pero no fariseo, quiere escribirlo, quiere anotarlo, ¿cierto que sí? Puede escribirlo, porque cada uno de ellos tal vez representa una época importante en la vida en ese sentido. Pero antes de entrar, yo quiero que oremos, amén, porque esta palabra puede ser fundamental para muchos de ustedes, amén. Quiero que oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Señor, te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y el honor a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Padre de la gloria. Te pedimos tu bendición y tu dirección en este momento, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y que tu palabra halle cabida en los corazones de los que están aquí presentes y de los que nos siguen por las redes, Señor amado. También tú puedas hacer algo poderoso, maravilloso y glorioso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de José es un Dios generacional. Pero quiero usar a través de cada una de esas edades o tiempos de la vida
la historia de David, para poder ilustrar cada una de las etapas que David vivió y cómo en cierta manera fue un hombre que finalmente terminó bien y comenzó una vida bien, aunque tuvo algunas circunstancias que vamos a ir mirando. Hay muchas citas bíblicas, yo le voy a dar mucho trabajo hoy, y entonces para que usted tome nota de ese tema. Quiero comenzar diciéndolo de esta manera. La generación de José tiene que ver con aquellos que tienen 20 años. Levanten la mano los que tienen 20 años o menos de 20 años. No de creyentes, ¿no? Sino 20 años de edad. ¿Alguien aquí tiene 20 años o menos de 20 años? Ok, muy bien. Ok, la generación de José representa a los que tienen 20 años o menos. Okay. Voy hacia atrás, ¿no? La generación de Jacob representa los que tienen entre 20 y 40 años. ¿Cuántos tienen entre 20 y 40 años? Levanten la mano. Bueno, ok, muy bien. La generación de Isaac representa a los que tienen entre 40 y 60 años. Levanten la mano. Ya como que nos da pena levantar la mano. Yo estoy de ahí, hermano. Levanten la mano y hace así nomás. Estamos ahí, sí, estamos ahí. Muy bien. La generación de Abraham representa a los que tienen de 60 años y más. Levanten la mano. Muy bien. Ok, ahora, cada una de esas etapas en la vida son importantes. Y hay algunas cosas características que se dan en cada una de las etapas, y a la luz de la escritura yo quiero que las analicemos. Amén. Cada una de esas etapas. Quiero mencionárselo así de manera general. ¿Está bien? Cuando hablamos de la etapa de José, cierto que sí, hablamos de que con lo que luchan los jóvenes de 20 años o menos, que eso es algo que nunca pensé que en el tiempo, bueno, atrás se luchara mucho con eso, pero hoy se lucha es con la identidad, con el tema de identificar quién soy. ¿Está bien? ¿Quién soy? Y con eso luchan los jóvenes. ¿Está bien? Luego, la segunda etapa, que es la etapa de Jacob, entre 20 o 40 años, es el momento de intensificar lo que Dios colocó en tus manos. 20 a 40 años es el momento de intensificar, amén, lo que Dios colocó. Yo creo que Dios colocó en ustedes cosas grandes y maravillosas, amén. Y ahora quiero que también se comprenda que en cierta manera puede que se den algunas de estas cosas simultáneamente en algún momento, pero es solamente un punto referencial. Luego, cuando hablamos entonces de Isaac, de la gente de 40 a 60 años, hablamos de una generación que está llamada a impactar, amén, a impactar. Y cuando hablamos de la generación de los 60 años en adelante, hablamos de una generación que está llamada a influenciar, amén. ¿La repetimos? La generación de José, 20 años hacia abajo, está llamada ¿a qué? A identificar. La generación de 20 a 40 años, que es la de Jacob, está llamada ¿a qué? Intensificar. La generación de 40 a 60 años, que es la de Isaac, está llamada ¿a qué? A impactar. Y la generación de más de 60 años está llamada ¿a qué? A influenciar. Muy bien, entonces tenemos 4 puntos definidos en esta mañana. Amén. Vamos a identificar, vamos a ¿qué? Vamos a intensificar, vamos a impactar y vamos a influenciar. Voy a tratar de ser lo más compacto posible en este tema, pero quiero comenzar precisamente primero hablando de esa generación de José. Amén. Nuestros jóvenes en este momento, nuestra generación Z, está en este momento siendo bombardeada, siendo impactada por cualquier cantidad de pensamientos, filosofías y cosas que se están dando. Hermanos, y yo hablo de esta generación con pasión, porque es una generación que realmente es eso. Me apasiona trabajar con jóvenes. Hace un mes atrás tal vez logramos reunir a todos los estudiantes de secundaria de la ciudad donde estamos allí establecidos, alrededor de casi 2.500 estudiantes, poderlos reunir y hablarle del Señor. Es increíble lo que el Señor está haciendo. Y cada vez que escucho y que veo que en cierta manera el enemigo está tratando de dañar
significado para qué Dios lo llamó. Bien, ayer nos reuníamos con los líderes de jóvenes y decíamos que tal vez el problema radica en que nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra generación de 20 años hacia abajo sean realmente personas que reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Que partamos de ese principio, porque cuando estos jóvenes entienden que esa es la identidad, que son real y auténticos hijos de Dios, hermanos, el enemigo no podrá quitarlos, el enemigo no podrá arrebatarlos, porque hay un propósito. Y si tal vez podemos enlazar estas 4 etapas de la vida en algún tema, en algún título, es ¿cuál es nuestro propósito? A ver, mira el que está a su lado y dígale, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Amén. ¿Cuál es su propósito? Número 1, entonces, nuestro propósito es identificar, tener la identidad. Y es interesante porque estamos viviendo una guerra. Estamos viviendo una guerra y hace unos 20 años o 30 años atrás yo nunca imaginé o pensé de que tal vez hubiera una confusión con el tema de género. Por ejemplo, si uno va a una sala de partos de un hospital, por ejemplo, cuando nació o cuando ya estaba a punto de nacer mi hijo, eso fue aquí en Villavicencio, y yo le dije al ginecólogo, le dije, ¿y qué es? Y me dice, ajá, ¿acaso no puedes ver ahí en la? Y yo, pues yo no veo mucho, mire, ahí se ve, es un varoncito. Me dijo, era el médico que era costeño, me dijo, es un varoncito. Y dije, pues ahí se ve claramente. Y cuando nace prácticamente un bebé en una sala de parto, no hay confusión de género ahí en absoluto. Si usted lo saca y cuando lo levantan para la palmadita, sabemos si es niña o es niña y punto. Ahí no hay confusión en absoluto. Yo creo que eso es un tema que hace 20 años o 30 años atrás nunca pensamos que hubiese una confusión de quién soy ahora. En ese sentido, pero es algo que realmente el enemigo está tratando de hacer con nuestros jóvenes. Ahora, a la luz de la vida de David, el gran hombre de Dios, David entendió su propósito desde jovencito, desde muy niño. Él entendió que amaba a Dios. Él comenzó a seguir a Dios. Su padre Isaí, y aún siendo el 8º hijo, aún siendo un hijo que nació por fuera del matrimonio, se empeñó en enseñarle la palabra de Dios, se empeñó en enseñarle la Torá, se empeñó en enseñarle los mandamientos. Y aquel jovencito entonces iba y estaba allí con las ovejas y tocaba su lira, tocaba su arpa y comenzaba a adorar a Dios, porque él había entendido cuál es su identidad. Y nuestros jóvenes pierden identidad cuando no han realmente conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando no han conocido al que realmente da una identidad. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Quiero que vayamos a la Biblia. Primer libro de Samuel, por favor. No tengo las citas escritas, así que voy a leerlo allí. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32, 33 y 42. Vamos a leer esos versículos para que podamos entender a la luz de David cuál era la identidad. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice la Biblia: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Versículo 33, siguiente versículo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y todavía no has adquirido identidad, no sabes ni quién eres. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Mira la incoherencia que está diciendo. Él comenzó a luchar desde la juventud y quiere impedirle a un muchacho que comience a pelear. Entonces, ¿qué dice el versículo 42, por favor, de este mismo capítulo? Versículo 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en ¿qué? En poco. ¿Por qué? Porque era muchacho, era rubio, ¿bien? Y de hermoso ¿qué? Parecer. Usaba tío Nacho para sus rizos seguramente. Era un joven atractivo físicamente, pero parece que para algunos no era lo óptimo para ser un guerrero. No era lo óptimo para realmente poder enfrentar lo que se estaba enfrentando. Pero allí estaba entonces el pueblo de Israel. Estaban con el rey Saúl, estaba Jonatán, y enfrente estaba el famoso Goliat, que durante 40 días venía y desafiaba al pueblo y le decía: oh, ustedes son cobardes, ustedes no pueden, escojan a cada siquiera uno para que venga y me enfrente. O sea, por la mañana y por la tarde, dice la escritura, o sea, 80 veces durante 40 días tuvo que soportar
hablar improperios el pueblo, hasta que viene David, aquel muchacho rubio, de hermoso parecer, que no tenía la apariencia de guerrero, pero el que había entendido quién era en Dios, y su identidad era que él era un adorador. Qué interesante, se la pasaba allí con las ovejas de su padre y tocaba allí el arpa, y él entendía y conocía. Usted y yo tenemos que entender los caminos del Señor para poder saber nuestra identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 7. Me gusta este versículo, hermano. 103:7 del libro de los Salmos dice de la siguiente manera, un versículo que tiene que ver con entender los caminos y entender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, habla con relación a Moisés, claro que sí, pero Salmo 103:7, ¿estamos bien? Salmo 103:7, está después del 6. Okay, bien, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué quiere saber usted? ¿Los caminos o las obras? La Biblia es interesante. Dice, sus caminos Dios notificó a Moisés. O sea, le dijo a Moisés, ven para acá. Yo quiero decirte por dónde voy a andar yo. Yo quiero decirte cuál va a ser el fluir. Yo quiero decirte qué decisiones vas a tomar. Y al resto del pueblo conocían a Dios, ¿por qué? Por las obras que Dios hacía. Conocían a Dios por cómo Dios actuaba, pero Moisés sabía por dónde Dios iba a ir. Moisés sabía cómo Dios se iba a mover. Y eso es parte de la identidad que Dios quiere dar a la iglesia, porque mucha de la iglesia conoce a Dios por lo que Dios hace, por las obras que Dios hace, por las puertas que Dios abre, pero no saben y no son entendidos en los tiempos, en los movimientos y en el río que Dios está fluyendo. Y eso es parte de la identidad, hermano. Usted no puede engolosinarse con las obras. Es parte de la bendición y es parte de lo que Dios quiere darle. Pero ¿sabe usted por dónde va el río de Dios? ¿Sabe usted por dónde va el movimiento de Dios? ¿Sabe usted por dónde Dios está haciendo ahora pausa? ¿Se está moviendo? ¿Se detiene? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y por eso me parece interesante que en el libro de los Salmos Dios le diga a Moisés, yo te voy a notificar mis caminos para que tú entiendas quién eres. Yo entiendo quién soy en Dios cuando tengo una estrecha relación con Él. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Jesús. El pueblo de Israel conocía solamente las obras. Y esto es bien tremendo, hermanos. La generación nuestra de estos jóvenes está luchando con la identidad. Pero David sabía realmente quién era. Si usted, hermano, ha leído los salmos, que son 150 salmos, de esos 150 salmos, 75 fueron literalmente escritos ¿por quién? Por David. El resto por los hijos de Asaf, los hijos de Coré, incluso Moisés. O sea, pero los 75 salmos que escribió David, ¿dónde los escribió? En las diferentes cuevas, en sitios, huyendo en cierta manera. Pero ¿sabe cuántos años? En algunos de ellos, y tal vez la mitad de esos 75 años, ¿a qué edad David los escribió? ¿A qué edad David los compuso? ¿Sabe? David escribió esos salmos cuando tenía 14 años, cuando era un adolescente, cuando era alguien que estaba luchando con su identidad. ¿Quién soy? Porque David tuvo que luchar con su identidad, porque era hijo de una relación extramarital que tuvo Isaí. Y nunca lo invitaban, nunca lo traían a las reuniones, porque cuando vino el profeta dijo, ¿hay alguien más? Sí, me avergüenzo decirlo, pero tuve un hijo por ahí. ¿Y dónde está ese hijo? Está allá afuera, está cuidando a las ovejas. Pues de aquí no me paro hasta que venga ese hijo. Así que David tuvo que luchar. David es el ejemplo de tal vez muchas relaciones que existen en este mundo, que nació por fuera del matrimonio, y entonces como nació por fuera de los oficiales, entonces lo tienen por allá alejado en cierta manera. ¿Te imaginas? David tuvo que confrontarse a sí mismo, diciendo, ¿por qué mi padre es esto? ¿Quién es mi madre? Y comenzar una serie de cuestionamientos tremendos. Él luchaba con su identidad, y cuando luchaba con su identidad en cierta manera, él comenzaba a componer salmos, él comenzaba a tocar el instrumento allí y comenzaba a entender
entender y a comprender lo que Dios tenía para su vida. Esa era su identidad, y él se enfocó en que era un ¿qué? Un adorador, y el ser adorador a él lo llevó a grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, la identidad se afirma cuando usted y yo aprendemos a escuchar la voz del Padre. La voz del Padre crea identidad. A mí me gustaba hablarle a mis hijos cuando estaban en el vientre de mi esposa, y que cuando comenzaban ya, ¿no?, a los 8 meses o 7 meses comenzaban a moverse, ¿no? Y mira, sacó una patita por acá, un piecito, una manito por acá, y así era a veces en la madrugada, y no dejaban dormir. Y entonces me decía: por favor, háblele para que ya me deje dormir, pues necesito dormir. Así que yo le hablaba especialmente a mi hija mayor, a Sarita. Le dije: Sarita, mira, mamita, su mamá quiere dormir, déjala descansar, ya deja la gimnasia de adentro. Ella como que hacía coreografía desde la barriga, allí estaba ya moviéndose allí porque le gusta mucho ese tema. Y yo le dije: déjala dormir, ya descansa, ya está bien, ¿sabes? Y comenzaba a escucharme, y poco a poco se iba calmando, y ahí ella podía dormir. ¿Por qué? Porque la voz del Padre crea identidad. ¿Cuántos dicen amén? Si no sabes quién eres, es porque no conoces a tu Padre, porque hablas poco con él. Y cuando hablas poco con tu papá, se te pueden confundir las voces. Parece que es la voz de mi papá, pero no estoy seguro. ¿No lo conoces? La voz del Padre crea identidad. Y si tú todos los días hablas con él, tu voz la vas a percibir rápido. Vas a saber, esa es la voz de Dios, como lo hacía Abraham cuando Dios le dice: toma a tu hijo, tu único, y sacrifícalo. ¿Acaso esa no era una práctica pagana? ¿Acaso eso no era algo terrible? Pero Dios, él sabía que podía identificar rápidamente la voz de Dios, y que era Dios quien estaba actuando allí. Así que estamos en una etapa de estos jóvenes donde tienen que ¿qué? Identificar, lograr su identidad. Hermanos, esta generación Z del enemigo no nos la va a robar, no nos la va a quitar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a luchar. Si el enemigo va detrás de esa generación, usted y yo como iglesia también vamos a ir detrás de esa generación, y vamos a luchar, y vamos a hacer proyectos, programas, campamentos, todo lo que se quiera hacer para poder rescatar a esta generación. Porque si tenemos una generación con identidad, esa va a ser la base y va a ser el fundamento de aquí en adelante. Yo estoy feliz, hermanos, por ir el próximo mes allá a Estados Unidos y tener enfrente 500 jóvenes. Y hermanos, y si hay que hablar en inglés, pues algo le hacemos, y comenzamos a predicar el Señor, donde podamos entender que esos jóvenes están logrando identidad. De esos jovencitos con solamente 14, 15 años, hermanos, están yendo a Zimbabue, Madagascar, Alemania, están viniendo a Brasil, están viniendo a Perú a servirle al Señor. Y esos jóvenes desde muy temprana edad ya están allí comprometidos, hermanos. Duran, hermanos, 2 meses sin tener el celular en la mano. A nosotros a veces una semana, y Dios mío, se acabó el mundo. Como que ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y se comprometen a servir al Señor, porque lo que se quiere es que tengan ¿qué? Identidad. Eso es lo importante. ¿Tienen identidad tus hijos? Amén. Número 2, segundo segmento, porque el tiempo pasa volando. Amén. Segundo segmento, vamos ahora con los que tienen de 20 a 40 años. Amén. Que tienen el turno de ¿qué? De intensificar. Ya Dios colocó algo, y espero que no estén luchando con temas de identidad. ¿Está bien? Pero de 20 a 40 años viene el momento en que tenemos que ¿qué? Intensificar lo que Dios colocó en nosotros. Y esto es algo increíble. Y para eso tenemos que entender que Dios es un Dios que construye todo el tiempo, que está construyendo, que está haciendo, que está creando, que está formando. Y Dios es un constructor increíble. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Y te alistas ahí Jeremías 1:5, por favor. Después de este, Hebreos 11:10, y luego alistas Jeremías 1:5. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 10? Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios constructor, que está construyendo. ¿Qué está Él construyendo en tu vida en este momento? ¿Qué Él está haciendo en tu vida? Por ejemplo, a la iglesia le dio 5 ministerios, ¿cierto que sí? Le dio 5 ministerios para que la iglesia sea ¿qué? Edificada, sea equipada, sea construida en cierta manera. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Ahora sí, ¿qué dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, por favor? Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. O sea,
te aparté. ¿Está bien? Y te di por profeta a las naciones. Versículo siguiente, versículo 6. ¿Qué dice? El 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Versículo 7, ¿qué dice la escritura allí? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahora, versículo 10, por favor, saltemos al 10 para que miremos allí otro versículo interesante sobre lo que Dios le dice que haga al profeta Jeremías. Dice, mira, ojo a esto, que te he puesto en este día sobre naciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy por 29 países, hermano, y espero que vengan más. Que Dios abra más puertas. Amén. Que Dios se glorifique. Dios se ha puesto sobre naciones y sobre ¿qué? Reinos. ¿Para qué, hermano? Para arrancar y destruir. Para arruinar y para derribar. Para edificar y para plantar. Solo hay dos reinos. Solo hay dos construcciones. O tú construyes para el reino, amén, o tienes que destruir las obras infructuosas de la maldad. Son dos reinos. ¿Para qué tu reino construyes? ¿Para cuál de los dos estás edificando? ¿Para cuál de los dos tú das tu energía, tus recursos, tu tiempo? Necesitas derribar todo lo oscuro. Necesitas arruinar, arrancar y destruir todo lo que no agrada a Dios, para que puedas intensificar lo que Dios colocó en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y tú sabes más que nadie qué es lo que toca hacer. Tú sabes más que nadie qué es lo que toca arrancar, qué es lo que toca destruir, qué es lo que toca derribar. Amén. Y permite entonces que Dios construya en ti el reino que quiere construir en tu vida. Eso es importante y trascendental, porque solamente existen esos dos reinos. Ahora, hay que entender que Dios es un constructor paciente. Dios no tiene prisa. Dios no está afanado. Tal vez usted y yo sí estemos afanados. Uy, se pasó, pero es que el tiempo pasa rápido. Mira, ya tengo canas. Yo tengo canas desde los 25. Eso es algo genético. Está bien, así que uno se preocupa y dice, uy, Dios mío, el tiempo está pasando. El tiempo pasa. Dios no tiene problema. Dios no maneja nuestro tiempo. Él es un constructor paciente y sabe en qué momento tú estás listo. Y Él comienza a edificar y a construir, si tú lo permites, claro que sí. Comienza a construir en ti algo grande y algo poderoso. Comienza a quitar lo que no es y comienza a poner lo que es. Mira, Moisés, hermanos, ¿cuántos años vivió Moisés? Moisés vivió 120 años. Murió el día de su cumpleaños 120. El día que le estaban cantando Happy Birthday to you, 120. Ahí quedó el nombre. ¿Está bien? Pero murió bien, murió lleno de energía, murió excelente. ¿Está bien? Pero su vida está dividida en 3 etapas de 40 años. 40, ¿está bien? Allá en Egipto, 40 en el desierto con su suegro y 40 guiando al pueblo. Está muy marcado la vida de Moisés. Ahora, ¿a los cuántos años Moisés sintió el llamado de liberar al pueblo de Israel? ¿A los cuántos años? A los 40 años. A los 40 años, cuando él sale y ve a un egipcio pegándole, ¿cierto que sí? A un hebreo, dice, ¿cómo se le va a pegar? Él se arremanga y su túnica se recoge y pum, le da, hermano, un golpe mejor que el del Canelo Álvarez y lo noquea y lo manda allí, lo mata, hermano, lo tapa allí, lo entierra y lo tapa y luego tiene que salir huyendo. Pero a los 40 años él quería liberar al pueblo, pero no era la manera, no era la estrategia, no era la forma. Entonces, ¿qué hace Dios? Comienza a construir. Y entonces lo lleva al desierto durante 40 años, lo convierte en un pastor, como han sido muchos de los líderes hebreos, pastores, lo convierte en un pastor y le comienza a enseñar y moldear su carácter. Y 40 años después, o sea, a los 80 años, entonces se le aparece en una zarza porque ya Dios sabía que estaba listo. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? 40. Espero que usted no dure tanto, ¿no? Los 80 años, en ese sentido. Amén. Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Cuando Dios lo saca allí de Ur de los Caldeos, tenía alrededor de 75 años, ¿cierto que sí? Y Dios hace un pacto con él y le voy a dar tierras y le voy a dar descendencia, pero después de 20 años no tenía ni tierra ni descendencia. Eso es algo tremendo. Pero aún así él confiaba y él creía en Dios de una manera maravillosa. Y solamente prácticamente a los 100 años, 25 años después de que Dios construye en Abraham fe y confianza para que él pueda recibir el hijo de la promesa, es que realmente se da lo de, es más, Jesucristo, Jesús, el mismo hijo de Dios, él fue un carpintero. Yo creo que, hermano, a los 30 años o antes de los 30 años no vio absolutamente ningún milagro.
Antes de los 30 años, si fue carpintero y hace lo que nosotros sabemos que puede hacer, pudo haber hecho hasta ataúdes para enterrar a la gente sin saber que más adelante los iba a resucitar. Hasta él mismo tuvo un proceso. Como carpintero tal vez pudo haber cortado un dedo, machucado, ¿cierto que sí? O sea, tuvo que haber tenido alguna cosa como esas. Pero no fue sino cuando comienza su ministerio, se bautiza y arranca donde realmente, y la Biblia habla en Hebreos que él aprendió obediencia, o sea, estuvo dentro de un proceso, construir. Pero usted y yo queremos todo ya, en este momento. Queremos que se dé, pero así, todo microondas, ¿cierto que sí? Que se dé las cosas ya, uy Señor, pero, y es que, por favor Señor, queremos todo ya, en este momento, instantáneamente. Pero Dios es un constructor paciente. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe los problemas que tú estás enfrentando, Él sabe lo que tú estás viviendo, y Él sabe si tú estás listo para poder conquistar la tierra prometida que Él ya te dio. Yo quiero que comprenda esto porque es bien importante. Mira lo que dice la escritura, libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 22. Libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 22. Y luego alistas Apocalipsis 12:9. Tenemos algunos versículos interesantes, hermano. Perdón tantas citas bíblicas, pero espero que usted esté anotando ahí en ese sentido. Amén. Ok, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 22? Dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti. Está hablando de cerca de 7 naciones paganas que habían cuando el pueblo de Israel entró a Canaán. Era un conjunto de 7 gente muy pagana, adoraba a ídolos, adoraba a los muertos. Bueno, entonces dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti. ¿Cómo? De una vez, ya, poco a poco. ¿Está bien? No podrás acabar con ellos enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Ah? ¿Cuáles son las fieras del campo? Ahora, vamos a mirar esto. Apocalipsis 12:9, creo que te dije, ¿no? Apocalipsis 12:9 y también luego Génesis 3:1, por favor. Apocalipsis 12:9 y luego Génesis 3:1. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora sí, Génesis 3:1, por favor, para que entendamos lo que quiero decir aquí y por qué se dice que el pueblo de Israel iba a conquistar poco a poco para que las fieras del campo no se levantaran. ¿Qué dice Génesis 3:1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, hermanos, la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Cuando Satanás es lanzado a la tierra, él no viene solo, él viene con todos sus ángeles de él, ¿no? Demonios que están ahí perturbando, ¿cierto que sí? Que dañan, de cierta manera. Ahora, hermano, ¿usted cree que realmente la serpiente como animal es más astuta que un leopardo? ¿Es más astuta que un tigre? Yo no lo creo. Yo no creo que la serpiente sea más astuta que otros animales que sí realmente son muy astutos. Entonces, ¿a qué se refiere la escritura cuando habla de los ángeles que fueron expulsados con Satanás? ¿Está bien? Habla a esos demonios. Por eso quería citarles Deuteronomio 7:22. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y si lo puedes poner otra vez, Deuteronomio 7:22, para que entendamos cómo es que Dios pacientemente te va preparando para que tú enfrentes las cosas, para que tú enfrentes lo que Dios tiene para ti. ¿Qué dice? Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco, y no podrás acabar con eso enseguida, para que los demonios, para que los espíritus inmundos, para que el tormento que hay aquí en la tierra que trajo Satanás con su caída se enfrenten y se aumenten contra ti. Es una realidad en esto. Es una realidad que vivimos. Hay muchas personas que no logran construir, consolidar algo en su vida porque ignoran que hay una realidad espiritual que se opone a sus vidas.
Y piensan que las cosas no se me dan, y eso fue porque no se me dio el crédito, eso fue porque no se me abrió esta puerta. Es porque hay una realidad espiritual. Y cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra prometida, Él les dice: esto es un proceso, esto es una construcción, esto es poco a poco. Hermanos, en esta segunda parte que yo llegué a Bolivia, entendí ese proceso. 8 años que estuve en la primera temporada fueron muy difíciles, fueron muy áridos, muy complicados. Fue, hermanos, casi sembrar en una tierra que no daba absolutamente nada. Y de repente llego, hermanos, allí en medio de la pandemia, y en estos 4 años Dios comienza a abrir puertas de una manera maravillosa, y entendí que ya Dios nos había procesado y que nos había preparado para que esa realidad espiritual, que en ciertos países es muy fuerte, hermanos, no diera el traste con lo que Dios quería construir en nosotros. Estoy seguro que Dios quiere construir en ustedes algo grande, algo maravilloso, algo poderoso, algo glorioso, y el mismo enemigo, ni sus ángeles, ni sus demonios podrán oponerse a lo que Dios está construyendo. Amén, porque Dios quiere construirlo. Y aunque Él se levante en contra, tú eres un hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes esa identidad y tienes que intensificar lo que Él puso en tus manos. Así que esto no va a ser de repente, una construcción va poco a poco. Amén. No te afanes, don't worry, no te preocupes. Little by little, poco a poco. Vamos a ir poco a poco, y tú verás la gloria de Dios. Tú verás la bendición de Dios. Es en el tiempo de Él. Él maneja un tiempo diferente al nuestro. Así que no te preocupes en absoluto. Número 3, porque el tiempo avanza, hermanos. Vamos con la otra generación. ¿La generación de quién? De Isaac. ¿Cierto que sí? 40-60. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer Isaac? La generación de Isaac: impactar. Y volvemos otra vez a la luz de David. Impactar. Hermano, yo estoy en ese tema. Estamos impactando, y puerta que me abre el Señor, vamos a impactar, vamos a hacer algo. Y estoy feliz porque en la ciudad donde yo estoy son 150,000 habitantes, y lograr reunir, hermano, los estudiantes de secundaria de los colegios y comenzar a impactar. Ya la gente conoce la famosa ETM, Escuela Técnica Misionera. La gente comienza a escuchar porque nos dieron la oportunidad de predicar en la plaza del pueblo, hermano, y eso fue maravilloso. La gente de las iglesias llegó, comenzamos a predicar, y la gente, hermanos, comienza a conocer. Eso es impacto. Pero si lo que yo, hermanos, hago dentro de la iglesia no impacta a una sociedad, algo está mal. Todo lo que usted y yo aprendemos, hermanos, dentro de una iglesia, recibimos, tiene que verse traducido en un impacto positivo para los valores y principios de una sociedad. La gente tiene que saber lo que pensamos. La gente tiene que saber los valores que tenemos. Y entonces, hermano, en esa reunión se acerca el jefe distrital de todos los colegios, de toda la zona donde estamos, y le dice: mira, tenemos 80 colegios. ¿Ustedes creen que pueden hablar de principios y valores a la gente que está a punto de graduarse en nuestros colegios? Claro que lo podemos. Y tenemos material, tenemos 3,000 folders listos, carpetas listas, para poder entrar a cada uno de los colegios y comenzar a impactar con valores, principios, y luego recibe a Cristo en tu corazón, acéptalo a Él. Entonces eso es impactar, hermano. Pero no podemos impactar cuando nos limitamos. No podemos impactar cuando creemos que lo que hemos recibido de parte de Dios es para nosotros nomás. Yo comienzo a impactar cuando comienzo a movilizar, cuando comienzo a crear la atmósfera para que otras personas también lleguen al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La vida de David impactó al mundo. ¿Qué aprendemos de David? Muchísimas cosas. Y les voy a mencionar algunas rápidamente. Aprendemos de David que él enseñó acerca de la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Enseñó de la oración. Amén. Hay expresiones en los salmos que usted, bueno, no quiero leerlos, hay muchos salmos interesantes. El salmo 47, el salmo 95, el salmo 134, bueno, hay tantos salmos donde se expresa ¿qué? La adoración. Entonces, ¿qué es la adoración? ¿Cuál es la diferencia entre la adoración y la alabanza? Alguien dice, alabanza es cantar rápido y adoración es cantar despacito. No, adoración es mucho más que eso. Alabanza es lo que tú haces para que Él llegue, y adoración es lo que haces cuando ya está aquí. Cuando ya está aquí. Esa es la adoración. Es toda una filosofía, es un estilo
estilo de vida. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando usted entiende que la adoración no es solamente un cántico, sino es un estilo de vida. Es vivir bajo un ambiente en el cual creo que Dios está conmigo, que Dios me acompaña, que Dios está allí. Y David enseñó sobre eso. David también enseñó sobre la oración de una manera bidireccional. La oración, yo le hablo, Él me contesta. Él hablaba constante y continuamente con Dios. Era una relación increíble, es tremendo. Miremos por ejemplo segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Segundo libro de Samuel 5, 19. Porque David enseñó con relación a la oración. Él recibía instrucciones. Amén. Espérame, ¿qué me dice el jefe? ¿Qué dice segunda de Samuel 5, 19? Dice: entonces consultó David a Jehová. Que David hablaba, ¿cierto que sí? Con Dios, diciendo: iré contra los filisteos. ¿Qué piensa, Señor? ¿Voy contra ellos o no? Ok, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Versículos 22, por favor, del mismo capítulo, versículo 22. Está hablando de David, el guerrero que está guiando a sus ejércitos, ¿cierto que sí? Y entonces Dios le dice que le va a entregar efectivamente a los filisteos. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Refaim. 23, siguiente versículo. Dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Siguiente versículo, versículo 24. Dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, unos árboles, por las copas, por allá por arriba, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Bueno, está el rey David, el jefe militar, cierto que sí, del tema, y le dice a sus soldados, le dice: no se preocupen, Dios nos va a entregar a los filisteos. Entonces le dice: bueno, capitán, ¿y cómo va a ser la estrategia? Dios me dice que lo rodeemos. Perfecto, muy bien, lo vamos a rodear. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando escuchen bien que hay ruido en la copa de los árboles, ahí ustedes van a salir. Y entonces el soldado se mira al otro: ¿y qué tipo de ruido va a haber en las copas de los árboles? ¿Serán unos monos? ¿Será? No sé qué va a pasar allá arriba. ¿Qué estaba esperando David que pasara? ¿Qué estaba esperando David que sucediera? Cuando escuches el ruido allá arriba, cuando escuches que viene el ruido del ejército de los cielos y de los ángeles que están con nosotros, cuando escuches que están los ángeles, el ejército celestial caminando arriba, ahí ataca, porque yo te he dado la victoria y ahí está mi ejército para que te pueda apoyar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay veces que Dios da instrucciones que son locura, que no podemos comprender, porque Dios dice así. Y un soldado tal vez le dice a otro: esto es absurdo, es loco. Pero hay un ejército que está allí. Hay ángeles que están a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Hay ángeles que están a tu cargo. Es increíble. Pero David hablaba de una manera tremenda con Dios, y Dios le daba instrucciones precisas y concretas acerca de qué tenía que hacer. Intensificar lo que Dios puso en ti implica todo esto, mi querido hermano. Qué interesante, qué maravilloso. David también enseñó de Jesús, y usted podrá encontrar en la Biblia muchos salmos mesiánicos, especialmente como el Salmo 22, por ejemplo. Es un salmo donde hay palabras que literalmente Jesús expresó cuando estaba en la cruz. O sea, Jesús llamado también el Hijo de David. ¿Por qué? Porque dentro de David, en sus escritos, ya había muchas cosas que hablaban en cierta manera de que iba a venir un Salvador, un Yeshua, un Hamashiach, alguien que iba a salvar al mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios es bueno y maravilloso, pero yo creo que ha llegado el tiempo en que intensifiques lo que Dios puso en tus manos: el talento, el don, el ministerio. Y la mejor manera de honrar a un Dios creativo es siendo creadores. Amén. Porque Dios crea, todo el tiempo está creando cosas. Así que este hombre David, muy bien, fue un hombre que impactó. Y la última, y quiero hacer un poquito de énfasis en esta. La última generación, ¿cuál es? La de Abraham. ¿La de qué? Influenciar. Estamos llamados a influenciar. No vaya a decir: hermano, voy a esperar que tenga 60 para influenciar. Yo creo que hay gente que está influenciando incluso desde los 20.
Amén. Yo, hermanos, estoy en esta carrera ministerial. Nací en una familia cristiana. Mis padres prácticamente se conocieron en la iglesia. Y yo creo que en la cuna no me cantaban a Rurú, sino alabaré. O sea, desde ahí yo ya arranqué, hermanos, el camino ministerial. A los 14 años yo iba por las calles y repartía tratados, folletos. O sea, yo he estado en esto, hermanos, y me he guardado para el Señor. Porque sé que hay un propósito grande, maravilloso. Y a veces cuando iba a un campamento juvenil y de repente decían, hermano, pase fulano de tal, su testimonio, y comenzaba aquel chico, bueno, yo fui parte de la pandilla de los Danger, o parte de la pandilla de los Kiss, y yo era un atracador, y yo pues me la pasaba en el puente de tal lugar, y bueno, conocí al Señor Jesucristo, y ahora soy salvo. Todo el mundo, amén, gloria al Señor. Y ahora pase Ferney, su testimonio. Bueno, yo nací en una familia cristiana, siempre fui a la escuela dominical, me sé todas las lecciones de Jonás, de la ballena, de todo el tema, desde muy pequeñito, y entonces la gente dice, como que no tiene nada que contar. Y como que yo me enojaba cuando decía, ¿de qué se trata entonces? Si me he guardado para ti, he vivido una vida como te agrada. Desde muy adolescente ya era presidente de jóvenes de mi iglesia y arranqué una labor ministerial allí. Y yo creo que eso me dio cierto impulso para poder entender de que podemos influenciar antes, incluso desde temprana edad. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a influenciar. Amén. Pero el enemigo sabe qué grado de influencia usted tiene. Y el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Hay un episodio que ustedes conocen en la vida de David que fue fatal, que fue complicado, que fue terrible, que fue tremendo. Y es el pecado que él cometió. ¿Con quién? Con Betsabé. ¿A los cuántos años David comete adulterio? Uno diría, no, a los 30, 35, 40. ¿Sabe a los cuántos años David cae en adulterio? A los 60 años. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que David podía influenciar. Estaba en el punto en que él iba a influenciar muchísimo más todavía. Qué increíble esto, hermanos. Qué increíble que podamos comprender. Ahora, el error que comete con Betsabé no fue con cualquier persona, ¿no? Comete el error con Betsabé, que era prácticamente la esposa de uno de sus guerreros, la nieta de su mejor consejero, hija de otro guerrero importante. Así que la embarrada fue muy fuerte, fue bien compleja y bien complicada. Había una lista incluso de los 30 valientes, pero había otros 3 aparte, y dentro de esos 3 había familia de Betsabé allí, y el consejero era increíble. Había una lista tremenda. Mira, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Antier me reunía con otra pareja de jóvenes, solamente llevan 4 añitos de casados, están recién casaditos. ¿Y cómo están? Y nosotros bien, nos amamos. Bueno, hasta ahí todo va bien, supuestamente, todo va bien, 4 años. Pero mi hermano se divorció, mi cuñada se divorció, no sé, y comienzan a nombrar todo el entorno de ellos. Este se divorció, se volvió a casar, y comienza a mencionar una cantidad de cosas que pasan a su alrededor. Y le digo, y en medio de todo el torbellino, ¿ustedes cómo están? Y yo creo que vamos bien. Pero están en un tema, unos jovencitos, hermanos, de 27 añitos, 4 años de casados, y están mirando todo lo que está pasando a su alrededor. Y a veces es una presión bastante fuerte para ellos. Yo les dije, no sé cómo logramos hablar con ustedes esta vez, porque nosotros venimos a veces a Colombia y hablamos con unos que podemos, con otros no alcanzamos, y estamos así. Pero estuvimos con ellos, dijimos, mira, aquí está mi esposa, estoy yo. Este año cumplimos 26 años de matrimonio. 26 años de matrimonio. Y sabes, especialmente cuando vengo a Colombia, le preguntan a ella o me preguntan a mí, ¿y ustedes tienen 3 hijos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y todos con el mismo esposo, con la misma esposa? Yo le digo, sí. Sí. Wow. Y entonces ellos dicen, wow, para nosotros, ustedes son una inspiración. Bueno, son 26 años, no han sido sencillos, no han sido fáciles, han habido momentos bien complicados, momentos bien difíciles, hermano, pero hay varias cosas que hemos tomado como tips. Y es, hermano, no irse a la cama enojado, en absoluto. Bien, ese es un principio importantísimo. Y blindar tiempos para los dos. Bien, ahora estamos en un tiempo blindado. Mira, ellos se quedaron allá, quédense allá tranquilos. Nosotros estamos aquí, voy con su mamá para Santa Marta. Así que ustedes hagan el ministerio, muchachos, sigan adelante. Mándenos fotos, reportes de lo que están haciendo, eso sí. ¿Está bien? Pero es así, blindar ciertos momentos para eso. Ahora, cuando David comete este error, hermano, ¿por qué sucede? ¿Por qué acontece? ¿Por qué? Porque
David dejó de controlar algo que tenía que controlar. ¿Qué es lo que hay que controlar? Los pensamientos, la mente. Todo comienza por la mente. En la mente hay una serie de batallas increíbles, tremendas. Y si usted, hermanos, no tiene en cuenta el tema de los pensamientos que llegan a la mente, esto puede ser fatal, esto puede ser terrible, porque los pensamientos dan origen a hábitos, los hábitos dan origen a un carácter, y de acuerdo al carácter las personas deciden. Entonces, ¿cómo usted maneja la mente? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma, le dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Porque es importante. David entonces sale y da un paseo real cuando tenía que estar en batalla, cuando tenía que estar en guerra, y entonces ve a una mujer muy hermosa, muy bonita, que está haciendo su baño ritual de purificarse después de su periodo menstrual. Entonces está totalmente desnuda, y ella entonces, él la manda a llamar, y esta mujer, escuche bien, tenía 7 días más para poder estar dentro del templo. Eso quiere decir en cierta manera de que ellos tuvieron 7 días para repensar bien el tema y no caer en adulterio. Ahora, la mujer misma, porque a veces pensamos en David, David fue el adúltero, David fue el pecador. Es verdad, está bien, pero la mujer misma estaba cubierta por la ley. Ella tenía que obedecer al rey, a menos de que el rey le pidiera algo que era deshonroso y que no iba de acuerdo a la ley. Así que ella también pudo haberse defendido. Pero desde antes parece que el tema venía marchando. Hermanos, el pecado no viene de manera mágica, ¿cierto que sí? Ay, pastor, estaba caminando por ahí, de repente caí, pequé. No, eso no es así, hermanos. Es un tema que se viene ¿qué? Trabajando, procesando. Es un embarazo que luego da a luz pecado, como dice la Biblia en el libro de Santiago. Entonces David, hermanos, es increíble el error que comete. Mira, no sé si alguno de ustedes ha ido de cacería alguna vez, pero cuando estuve en Estados Unidos, en el tema de Colorado Springs, hay muchos ciervos de animales, ¿no? Ciervos. Y entonces les preguntaba a algunos si alguna vez iban de cacería, eventualmente. Y entonces les dije yo: ¿cuál es el mejor momento para cazar un ciervo? ¿Sabes qué me dijeron? El mejor momento para cazar un ciervo es cuando hay una cierva en celo y el ciervo va detrás. El ciervo no mira absolutamente nada, solo a la cierva, y va enfocado. Y puede estar el cazador con el arma y es capaz de que si la cierva pasa por aquí, el ciervo le pasa por encima al cazador, porque ni siquiera está mirando al cazador. ¿Está enfocado en qué? En la cierva. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay circunstancias difíciles? ¿Por qué David, y no solo David, muchos? ¿Por qué? Porque les faltó claridad mental en un momento específico de la vida. Como el ciervo, van enfocados. Hay momentos en la vida que perdemos la claridad mental de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos desenfocamos absolutamente. Satanás sabe cuando no estás pensando con claridad. El cazador sale con su arma a buscar ciervos que van detrás de ciervas que están en celo. Ese es el momento, vamos a cazarlos. Ahí van a ser presa fácil. Por eso es importante el tema mental, para estar enfocados, para estar realmente precisados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese es el propósito. Hay un propósito grande, maravilloso, pero también Satanás lo sospecha, porque no lo sabe completamente, cuanto no es omnisciente él. Pero él sospecha que en este hombre y en esta mujer hay algo poderoso. Vamos a buscarle la caída, vamos a buscar la forma, vamos a buscar la manera. Jeremías 26:3. Ya lo mencioné. 1 Corintios 10:13, por favor. 1 Corintios 10:13, para que lo entendamos un poco en ese sentido, mis queridos hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Un versículo muy conocido. ¿Está bien? Ahora mira lo que dice: no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿la qué? Para que podáis soportar. Ese es Dios.
Ese es Dios. El error de David fue fatal, fue tremendo. Ahora, no solamente cayó con Betsabé, empeoró el error, ¿no? Porque hizo traer a Urías, Eteo, viene y le dijo: mira, usted ha sido un hombre muy trabajador, y lo envía entonces a la casa, vaya, descanse, vaya, esté con su esposa. Y él dice: no, firme, mi capitán, yo no puedo bajar allá, allá está todo el pueblo peleando, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa? Mándeme otra vez a la batalla. Y entonces David dice: uy, este hombre, y entonces lo trae, lo emborracha, lo embriaga, y fiel y todo estaba a la puerta de David, no quiso bajar la casa. Entonces otro plan más macabro todavía, David se va como enlodando más, y entonces lo manda allí con una carta en su mano, o sea, su propia sentencia a Urías. Lo envía y dice: por favor, pónganlo en lo más difícil de la guerra, y es más, apártense de él para que lo maten, para que lo masacren. Mira el grado de sedicia, de un crimen deliberado el que comete David. O sea, empeora las cosas. No solamente cae con Betsabé, sino hace asesinar al esposo de ella. Es increíble, hermanos. Pero quiero cerrar este tiempo diciendo que en cierta manera Dios siempre tiene una segunda oportunidad. Dios tiene una restauración increíble de una manera maravillosa. Ahora se aparece ese profeta Natán, ¿cierto que sí? Se aparece delante de David y comienza a decirle, realmente trata de buscar al profeta por un lado, coloca una anécdota para que el rey entienda que ha fallado, que ha pecado, y le dice: mira, un hombre vino de camino a otro hombre, y ese tenía varias ovejas, pero él no quiso matar de sus ovejas para darle comida al hombre, sino que fue al vecino, y la única corderita que comía en su plato, que comía en su mesa, él fue y la quitó y hizo la comida para el hombre que venía de visita. Entonces David se enfurece y dice: uy, el tal es digno de muerte y tiene que pagar 4 tantos. Eso dice la ley de la restitución, 4 tantos con el haber de su casa. Y entonces el profeta ya se ve acorralado y dice: ¿ahora qué voy a decir? Pues ese tal hombre eres tú, David. Entonces, pero él dice: pero sin embargo, Dios ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias quedaron. 4 tantos, el hijo de cual quedó embarazada Betsabé muere, ¿cierto que sí? Y luego mueren 3 hijos más, primogénitos de David. Muere Amnón, Absalón y Adonías. Mueren los primogénitos de David. Hermanos, miren, Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Su sangre es maravillosa, y el pecado entristece a Dios, pero las consecuencias las asumimos usted y yo en ese entendido. Pero Dios, hermanos, tiene una gran pasión por David, y le da una segunda oportunidad. Él se restaura. El nombre de David aparece 1200 veces en la Biblia. Cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 51 o el Salmo 32, entendemos que David se arrepintió y entendió el propósito que Dios tenía para él. Si Dios te llamó a influenciar, hermano, vas a ser víctima de muchos ataques, vas a ser víctima de muchos problemas, pero en medio de todo, aun cuando caigas, aun cuando falles, aun cuando cometas errores, recuerda que en la misma genealogía de Jesucristo hay incluso prostitutas, y la Biblia lo llama así, le dice Rahab la ramera. No oculta nada, ¿sí? Pero había dicho Rahab la que en otro tiempo era ramera. No. Rahab la ramera, la prostituta. Ruth la moabita, o sea, la extranjera. Pero llegaron a ser parte de la genealogía de Cristo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que te ama increíblemente, pero tienes que entender de que hay un propósito de Dios en tu vida, y eso es lo que tú quieres darle a Dios, o vas a permitir que Dios desarrolle su propósito en tu vida. Quiero que se ponga en pie, por favor. Póngase en pie en esta mañana. Póngase en pie en esta mañana. Oh Espíritu Santo de Dios. Identificar, intensificar, impactar e influenciar. Amén. No sé en cuál de estas estás. No te estoy preguntando por la edad, ¿no? Porque tal vez estés en alguna de estas. Lo que quiero que entiendas con todo esto es que hay un propósito. Y no te irás de este mundo hasta cuando cumplas con ese propósito.
Y si aún todavía no conoces a Jesucristo, y si alguien en esta mañana ha venido y no conoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está a tiempo para que lo conozca. Está a tiempo para que lo acepte y entienda que la vida es bella, que la vida es hermosa y que la vida tiene un propósito increíble y maravilloso. Que Dios te hizo, Dios nos hizo, Dios nos formó para desarrollarlo y poder impactar a una sociedad que está a la expectativa de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Cierra tus ojos, por favor, por un momento. Cierra tus ojos. Levanta tus manos si deseas hacerlo. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Rey maravilloso. Señor, en tus manos estamos en esta mañana, Padre de la gloria. Señor, creemos firmemente, Señor, que tú estás en medio nuestro y que estás haciendo una obra maravillosa en tu pueblo, Señor amado. Padre amado, en esta mañana oramos para que nuestros jóvenes, Señor, puedan tener muy claro, Dios mío, de quién son y a quién les sirven. Y si no te han recibido a ti, Señor, es un momento para que lo hagan, Señor. Oramos por nuestra juventud, Señor. Que no vaya tras filosofías, que no vaya tras pensamientos erróneos, sino que se levante una iglesia renovada, una iglesia con nuevas generaciones, Señor. Es una iglesia que tiene mucho futuro, que tiene mucha proyección, Señor amado. Oramos para que no sean confundidos, para que sus mentes sean guardadas y cualquier filosofía del infierno, Señor amado, no pueda cautivarles. En el nombre de Jesús, por favor, guárdales y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, como la Escritura lo dice. Será su salvación, Señor amado. Oramos, Padre de la gloria, para que, Señor, cada día se pueda, Padre Santo, intensificar lo que Dios colocó en la mente y en el corazón de mis hermanos. Mira, Señor, los ministerios. Mira, Señor, el llamado. Mira, Señor, Padre de la gloria, aún los emprendimientos, las ideas que tú has colocado en ellos, Señor amado, y que de una u otra manera el enemigo trata de obstaculizar, de detener. Señor, líbralos, guárdalos, protégelos, dales mucha sabiduría, dales mucho entendimiento, Señor, para que sigan adelante e intensifiquen aún con más fuerza, Señor, lo que tú has puesto en ellos. Bendícelos de una manera maravillosa, Señor. Aquellos que están en el momento en el cual pueden impactar al mundo, Señor amado, para que el mundo conozca que existe una iglesia, que hay una fe cristiana, que alguien murió en la cruz del Calvario por sus pecados, Señor. Danos una libertad de palabras, danos una libertad, Señor amado, de poder sentir, Señor amado, la carga del que está perdido sin ti, Señor amado. Señor, asigna esas cargas. La única carga, Señor amado, que tú puedes colocar, y queremos que coloques una carga por el perdido, Señor. Que sea un tiempo en el cual se impacte a la vida, Señor amado. Y gracias por el impacto de esta amada iglesia, Señor. Gracias por el impacto para la sociedad, para las familias, para el entorno, Señor. Glorifícate de una manera muy especial, Señor. Ayúdanos a hacer influencia en este tiempo, Dios amado, donde nos has colocado, en la posición en que estamos, Señor, que podamos influenciar para bien, Señor. Aumenta nuestra influencia, aumenta nuestra esfera de influencia, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cristo amado, Señor amado. Por favor, Señor, en medio de todos estos procesos, guárdanos de caer, guárdanos del mal, líbranos de tentación, Señor amado. Guarda nuestros sentidos, guarda nuestro cuerpo, Padre de la gloria, guarda nuestra vida, Señor.
en virtud del propósito que tú tienes para nosotros. Ese es, Señor amado, el propósito que tú has colocado. Que ese propósito, Señor, hasta el último día que tú nos tengas en la tierra, o tal vez nos lleves a tu presencia, Señor, podamos desarrollarlo, Señor. Que el día que tú vengas, Señor, por nosotros, nos encuentres caminando en ese propósito. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendecimos la iglesia Portal del Reino aquí en Villavicencio. Bendecimos a las personas que nos siguen por las redes sociales, Señor amado. A los que están allí desde casa, Padre Santo. Señor, oramos por los que están enfermos para que tú les sanes. Oremos por los hogares destruidos para que tú restituyas fidelidad, unidad, comprensión, amor, Señor amado. Oramos, Padre de la gloria, para que tú sigas ampliando los horizontes, Señor amado, y sigas ampliando la visión para que la iglesia crezca y avance, Señor. Que cada uno de los que están aquí, los que nos siguen, Señor amado, reciban en esta mañana la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, y que puedan caminar en el propósito que tú les has dado. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana.